dar valores y bosquejar la gráfica. Entonces, esto es lo que pretendemos, pero utilizando otras herramientas. Estas son construyendo tablas de valores. Entonces, las que vamos a analizar, voy a cambiar de pantalla. No es cierto, las que vamos a analizar, las vamos a analizar de otra manera. Digo, con más herramientas, ¿no? Con los elementos que hemos estado revisando. Y entonces, antes de empezar a resolverlas, pues, resulta que una ecuación lineal, sabemos que su gráfica es una recta. Que una ecuación de segundo grado, su gráfica es una parábola. Si el coeficiente principal es positivo, la parábola abre hacia arriba. Si el coeficiente principal es negativo, la parábola abre hacia abajo. Y entonces, pues esa va a ser la forma que tengan, ¿verdad? Pero a partir de las funciones polinómicas de grado mayor a 3, mayor o igual a 3, la gráfica ya no es tan sencilla de determinar. En el ejemplo 43 y 48, tenemos gráficas de funciones polinomios que ya no son exactamente una parábola ni una recta, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ahí, con todo y esto, tienen ciertos comportamientos generales que podemos aprovechar para bosquejar las gráficas. Y los comportamientos que tenemos son los siguientes. Primero, vamos a comentarlos. Vean. Me voy a GeoGebra, chicos, para que lo veamos gráficamente y vaya quedando más o menos. ¿Qué pasa con las funciones? ¿Qué pasa con las funciones polinómicas de grado mayor que 3? Vamos a ver, vean. Vamos a poner, la mayoría de las funciones va a tener este comportamiento. De las funciones de grado impar van a tener más o menos este comportamiento. Vean. El coeficiente principal aquí es positivo. ¿Están de acuerdo? Es 1. ¿Verdad? 1x cúbica. Si nosotros trazamos x quinta, vean qué va a pasar con x quinta. Igual, ¿no? Más o menos tiene la misma forma, ¿sí o no? Sí. Vean, más o menos tiene la misma forma. Si trazamos x séptima, pues vean que más o menos tiene la misma forma. Entonces las funciones polinómicas de exponente impar van a tener más o menos este comportamiento. ¿Sí? Más o menos este comportamiento. Vemos que el análisis, vean chicos, el análisis sería de la siguiente manera. Viene creciendo ¿desde dónde? Es creciente desde menos infinito hasta 0, viene creciendo la curva. Y después de 0 a infinito también crece, pero hay un cambio, ¿verdad? Ahí en el comportamiento. O sea, como que si fuera, la voy a trazar, no, bueno, es creciente, pero vean, viene de menos infinito, está en los negativos la rama, o sea que si lo analizamos de otra manera, en la parte negativa, la rama de la función se va hacia los negativos, decrece, y en la rama positiva, es decir, del lado de los positivos, la rama se va hacia los positivos. ¿Qué sucede si le cambiamos? Voy a desactivar las demás funciones, nada más dejo x cúbica. ¿Qué sucede si el coeficiente principal es negativo? Vean qué sucede. Ahora, en el eje negativo X, la rama se va hacia ¿dónde? Hacia el infinito. Conforme X toma valores cada vez más negativos, más grandes negativos, de valor absoluto, ¿verdad? Porque son más pequeños, ¿verdad? Pero de valor absoluto toma valores negativos de valor absoluto cada vez más grande. La función se va hacia ¿dónde? Hacia el infinito. Mientras que para valores, desactivo la otra, para valores mayores a 0, vemos que la rama se va hacia ¿dónde? Hacia el menos infinito.
Entonces, este es el comportamiento, vean, de una positiva y de la negativa, ¿no? Vean el efecto del coeficiente principal. El negativo, ¿verdad? Hace un comportamiento distinto. En el positivo, para coeficiente positivo, la rama, el comportamiento de las funciones cúbicas va a ser más o menos de esta forma, ¿eh? Va a venir de los negativos, va a venir subiendo y después de cero, bueno, más bien, del lado izquierdo para los negativos, esa rama se va a ir hacia el menos infinito y después de cero la rama se va al infinito. Para el coeficiente negativo va a cambiarse. Y entonces va a para los valores negativos, la función se va a ir hacia el infinito y para los positivos se va a ir hacia menos infinito. Y todas las funciones de grado 3 van a tener más o menos este comportamiento. Todas las funciones de grado 3 van a tener más o menos este comportamiento. Las de grado 5 también, ¿verdad? Van a tener más o menos este comportamiento. Ya vimos que son muy parecidas, con pequeños cambios, como lo veíamos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, la figura 45 es una función polinómica ¿de qué grado? Es una función polinómica que se parece ahorita, vean, si la comparan más o menos, me regreso, se parece más o menos a lo que estamos revisando. Va a subir y va a bajar un poco más, pero veamos, para que quede claro. Vean, viene en la parte negativa, viene desde el menos infinito, bueno, la rama se va hacia el infinito, perdón, en la parte negativa, en el eje negativo X, la rama se va hacia el infinito, y en la rama positiva, en el eje X positivo, la rama se va hacia el menos infinito. ¿Quién nos hace eso? Pues la primera, la segunda, ¿verdad? Que es menos X cúbica. Entonces, el coeficiente de esa función cúbica va a ser negativo. Bueno, poco a poco vamos a ir analizando cada una de estas. Ahora, veamos qué sucede con respecto de las de orden par. ¿Qué pasa, por ejemplo, con X cuadrada? X cuadrada es es una parábola, ¿verdad? Ahí está. Y todas las funciones parabólicas o cuadráticas van a tener este comportamiento. Ya vimos, ¿no? En la actividad anterior, a lo mejor desplazada a la derecha y hacia arriba o hacia abajo, alargada, comprimida, etcétera. Un alargamiento vertical, una compresión vertical, un ensanchamiento horizontal, etcétera. Eso aparte ya se trabajó en la actividad anterior, pero van a tener este mismo comportamiento, ¿no? Y si el coeficiente es negativo, pues ya sabemos que es una reflexión, ¿verdad? Entonces, pero veamos ahora qué pasa con X cuarta. De manera general, ¿qué sucede con X cuarta? Desactivo. Vean qué sucede con X cuarta. Es también una parábola, pero un poco más ancha, ¿verdad? Dilatada horizontalmente. Está dilatada horizontalmente. No, perdón, al revés, ¿verdad? Perdón, es la azul, pensé que era la gris, es la azul. Está comprimida horizontalmente o alargada verticalmente. Esta es una función polinómica de grado 4. Y podemos trazarla de grado 6. Y vean, sigue siendo una especie de parábola, ¿verdad? Pero con un alargamiento vertical o una compresión horizontal. Y todas las pares van a tener más o menos ese mismo comportamiento. Sí, entonces, ¿qué vemos en las pares? Voy a activar bueno, primero las positivas, estas que tenemos aquí. Vemos que en estas pares, si el coeficiente principal es positivo, entonces la parábola viene hacia un vértice, viene decreciendo, ¿verdad? Del menos infinito a 0, o a algún valor viene decreciendo, y luego después de ese vértice empieza a crecer, ¿verdad? Eso es cuando el coeficiente es positivo. ¿Qué pasa cuando el coeficiente es negativo? Pues se invierte, ¿verdad?
Es una parábola que en el intervalo de menos infinito a 0, la parábola va a crecer y luego de 0 a infinito la parábola va a decrecer. Entonces, estos son los comportamientos generales de las funciones de cualquier grado, de la función polinómica de cualquier grado. Y esto lo vamos a generalizar de la siguiente manera. Sí, lo vamos a generalizar de la siguiente manera. Entonces, permítanme irme a la pizarra. Y tenemos el comportamiento extremo de una función. Ahí está, comportamiento extremo de una función. Entonces, tenemos el primer caso, ¿sí? A ver si nos queda el espacio. Para n igual, déjenme cambiarle de color para que no se vayan a confundir. Ahí está. Entonces, vean, si el coeficiente principal de una función polinómica es positivo y el exponente es par, entonces los extremos van a tener este comportamiento, ¿verdad? Con estas condiciones de que el coeficiente principal sea positivo y n sea par, puede ser cuadrada, cuarta, etcétera, sexta, octava. ¿Más o menos? Bueno, ahora veamos el siguiente caso. Si n es negativo, si n es negativo y n es par, que es el inciso B, entonces los extremos, el comportamiento extremo sería más o menos de esta manera. Así. ¿Ok? Y ya lo mencionábamos, ¿verdad? Ahí están las funciones cuarta, cuadrada, sexta, ¿verdad? Tienen ese comportamiento. Si el coeficiente principal es positivo, vean, ese es el comportamiento de los extremos. Abren hacia el infinito, ¿verdad? En ambos casos. Tanto la parte negativa como la parte positiva. ¿Qué pasa si el coeficiente es negativo? Abren hacia abajo, ¿verdad? Los extremos. El comportamiento extremo se va hacia menos infinito. Entonces, eso es a lo que se refiere el comportamiento extremo de la función. ¿Ok? Y después tenemos el caso en el que la función es impar. Aquí sería AN mayor que 0, C sería N impar. Y en ese caso, entonces tenemos esta rama hacia abajo y esta rama hacia arriba. Una va hacia abajo y la otra va hacia arriba. Cuando el coeficiente principal es positivo y n es impar. ¿Ok? Y finalmente, pues ya no tengo espacio. Bueno, ahorita lo hago. Cambio de pizarra. ¿Sí vamos hasta ahí bien? Sí, vamos hasta ahí bien. Y finalmente, ok, gracias.
Si n es negativo, perdón, si a n es negativo y n es impar, que es el último caso, entonces tenemos a n es negativo y es el inciso D, ¿verdad? Inciso D, n es impar. En este caso, entonces, el comportamiento extremo sería de la siguiente manera. Esta parte se va hacia el infinito y esta otra parte se va hacia menos infinito. ¿Ok? Más o menos ese es el comportamiento de los extremos, de los valores extremos. Falta hacer un análisis de qué sucede en esta parte, ¿verdad? En este intervalo. ¿Qué sucede ahí? Pues puede suceder varias cosas, ¿no? Y eso justamente nos lo va a permitir encontrando las intersecciones con los ejes y viendo las raíces del polinomio. Con las intersecciones y las raíces del polinomio podemos determinar qué es lo que está sucediendo en ese espacio. ¿Ok? Pero mientras ya tenemos el comportamiento general. Mientras ya tenemos el comportamiento general. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver ahora qué sucede en ese espacio. Entonces, para ello vamos a comentar las siguientes situaciones. Vamos a hablar de una función par y de la función impar. Entonces, creo que eso sí lo tienen en la guía. Bueno, en sexto, perdón. Déjenme ver dónde está. Aquí está, función par e impar. Bueno, esto sí ya no lo voy a anotar, chicos, entonces lo subrayan. Una función par es aquella que cumple que f de x es igual a f de menos x. Y una función impar es aquella que cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Bueno, ¿esto en qué nos va a ayudar? Si una función es par, es simétrica con respecto del eje y. O sea, la curva es simétrica con respecto del eje y. Las funciones pares son simétricas con respecto del eje y. La función impar es simétrica con respecto del origen. La curva de una función impar es simétrica con respecto del origen. ¿Ok? Entonces, es importante que cuando vamos a analizar una función, pues consideremos si es par, es impar o ninguna, ¿verdad? Si es par, es simétrica con respecto al eje X, Y, perdón. Simétrica con respecto al eje Y. Si es impar, es simétrica con respecto al origen. ¿A qué nos referimos? Voy a GeoGebra rápidamente para que quede claro esto. Déjenme cambiar. Por ejemplo, x cuadrada, pregunta, ¿es función par o impar? Par. Función par, ¿no? Es función par, ¿verdad? Porque hay una simetría con respecto del eje X. La curva es simétrica con respecto del eje X. Veamos ahora qué pasa con X cúbica. ¿Es función par, impar o ninguna? Impar. Impar. Impar, ¿verdad? Es simétrica con respecto del origen. ¿A qué se refiere esto con que sea simétrica con respecto del origen? Bueno, me regreso a la parábola. ¿Por qué es simétrica con respecto al origen? Porque, por ejemplo, el punto... Ay, no, ya le estoy moviendo ahí. Aquí. El punto 1,1 es un punto de la parábola, pero también el punto -1,1 también es otro punto de la parábola. Ahí está.
¿verdad? Vemos que para x igual a 1 y para x igual a menos 1 tenemos la misma imagen. Y si se dan cuenta en este caso, entonces el eje Y funciona como espejo, ¿verdad? El punto A se encuentra a la misma distancia que el punto B. Entonces, por eso decimos que hay una simetría con respecto del eje X. Y cada uno de los puntos va a tener su simétrico. El simétrico de 2, 4 sería menos 2, 4, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, aquí aplica lo que acabamos de comentar. Que una función es par si se cumple que f de x es igual a f de menos x. Por eso, si recuerdan, f de 1 nos daba 1 y f de menos 1, ¿qué nos daba? 1 también. Entonces se cumple esa igualdad. Por lo tanto, la función es par. F de 2 era 4 y f de menos 2 era 4. Daba la misma imagen. A eso nos referimos con que una función es par si se cumple que f de x es igual a f de menos x. Y bueno, en general, todas las funciones que tengan exponentes exclusivamente par van a ser funciones pares. Voy a trazar otro ejemplo para que quede claro. Voy a trazar otro ejemplo. Desactivo ahorita esto. Y voy a trazar 5x cuarta menos 7x cuadrada. Por inspección aquí nos damos cuenta que el exponente de x, los exponentes de x son 4 y 2. Cuando los exponentes sean pares, entenderemos que la función es par. Y lo podemos ver gráficamente, vean. En este caso vemos que la función es simétrica con respecto de ¿quién? Del eje X. Digo, del eje Y, perdón, del eje Y. Es simétrica con respecto del eje Y, entonces la función es par. La función es par. ¿Cómo lo podemos comprobar analíticamente? Pues vamos a comprobar si f de x igual a 5x cuarta. Por inspección ya les dije, con que tenga los exponentes se cumple, ¿no? Pero bueno, vamos a comprobarlo de manera general. ¿Quién sería? F de x es 5x cuarta menos 7x cuadrada. ¿Quién sería f de menos x? Sería 5 por menos x a la cuarta menos 7 por menos x al cuadrado. F de menos x sería entonces f de menos x sería entonces menos x a la cuarta es x cuarta, ¿verdad? Y por 5, 5x cuarta. Menos x elevado al cuadrado es x cuadrada y por menos 7, menos 7x cuadrada. ¿Cómo son f de x y f de menos x? Simétricas, iguales. Iguales, ¿verdad? Como f de x es igual a f de menos x, entonces la función es par. Esa sería la conclusión. Compárenlas, aquí están. Vean f de x, aquí está f de x y vean f de menos x. Si f de x es igual a f de menos x, la función es par y por lo tanto es simétrica con respecto del eje Y. Alguien me diría, y bueno, ¿y por qué no hay simetría con respecto del eje X? Si nada más hablamos de simetría con el eje Y y de simetría con el origen, ¿por qué no hablamos de simetría con el eje X? Aquí mismo lo explico. Si tenemos, por ejemplo, para un ejemplo de una gráfica simétrica, esta gráfica es simétrica con respecto del eje X, por decir algo, créanme un poquito, ¿no? Pero ¿qué vemos en esta situación? ¿Es función? No, ¿verdad? Es simplemente relación. Por eso no hablamos de simetría con el eje X, porque todas las que son simétricas con respecto del eje X no son funciones, únicamente son relaciones. Por eso hablamos de simetría con el eje Y y de simetría con el origen. Veamos, continuemos ahora con la simetría del origen. Entonces, ya está. Decíamos que esta curva es simétrica con respecto del origen. Si todos los exponentes son impares, si todos los exponentes de X son impares, diremos que la función es impar. Vamos a ver un ejemplo.
Vamos a escribir la función 10x quinta más 7x cúbica y más 4x. Bueno, ahí tenemos nuestra gráfica. Vemos que la función es simétrica con respecto del origen. ¿Sí? Es simétrica con respecto del origen. Por ejemplo, ¿qué valor que nos pueda? Que no nos meta en predicamentos, es que no. Bueno, ahorita la revisamos analíticamente, pero a lo que me refiero es esto. Me regreso al anterior para que entendamos a qué se refiere con que es simétrica. Veamos, por ejemplo, en esta curva, que es la x cúbica, tenemos la centro mejor. Tenemos el punto 1,1, es un punto de la curva. Ahí está, pero también el punto -1, -1. Entonces, vean, estos puntos están exactamente a la misma distancia del origen. Por eso decimos que son simétricos. Inclusive vamos a trazar una recta imaginaria, que en este caso es la función idéntica, ¿sí? Y vean que estos puntos están, este es un trazo imaginario, nada más para ver que se encuentran a la misma distancia, no le hagan mucho caso ahorita. Nada más es para comprobar que del origen al punto C es la misma distancia que del origen al punto D. Y así para cada punto que ustedes coloquen, por ejemplo, si lo hacemos más pequeño, creo que así. Para 2 tenemos el punto 2,8. ¿Verdad? Que es un punto de la curva, pero también tenemos el punto -2, -8. Ahí está. Y vemos que estos puntos, ¿verdad? Si los unimos con una recta, ¿dónde está? Bueno, es más con un segmento, ¿por qué con una recta? Con un segmento, ¿verdad? Ah, caray, no veo segmento. Pues no quiere. ¿Por qué? No sé. Bueno, vamos a dejarlo con recta. Vean, esta recta pasa por el origen y es la distancia del punto E al origen es la misma que del punto F al origen. A eso se refiere con la simetría con respecto del origen. ¿Ok? Bueno, entonces, me regreso y estábamos analizando la función 10x quinta. Déjenme ver dónde está, ya la vi. Desactivo lo Disculpe, demás. profe, le mandaron algo Sí, en el chat. sí, gracias, porque yo estoy acá Sí, no se metido preocupe. y gracias. Dice, profe. Sí, adelante, Andrés. Y no es moleste, Andrés. Tengo una pregunta sobre la tarea. Sí, ¿Cómo se llama? En las instrucciones para resolver la 33, dice sí, que procedamos al ejemplo 5 y no sé cuál es el ajá. ejemplo 5. Para la 33, Ajá, dice... pues es lo que le estoy platicando más o menos. Pues ese es Ah, el razonamiento. Por eso lo estoy platicando. ok, ¿Sí? gracias, Sí. profe. Ahorita lo checamos, no se preocupe. ¿Ok? Sí, perdón. Bueno, entonces,
Estábamos aquí y estábamos en la función, ¿verdad? Que quedamos que es, es simétrica con respecto del origen, ¿verdad? Y esto lo podemos ver analíticamente. Vamos a verlo analíticamente. ¿Cómo lo veríamos analíticamente? Pues vamos a ver. La función es f de x igual a 10x quinta (7x cúbica más 4x). Estamos bien, ¿verdad? Que escuché un ruido, Sí, dije, creo que ya nos fuimos. No, esa es la función. Por inspección, chicos, por inspección, podemos determinar que esta función es impar porque todos los exponentes de la variable x son impares, 5, 3 y 1, ¿verdad? Son impares, entonces esto nos determina por inspección que la función es impar, pero pues hay que hacerlo de acuerdo a la definición. Entonces, sabemos que una función es impar si se cumple que f de menos x es igual a menos f de x, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. ¿Quién es f de menos x? Ya me equivoqué. Menos x a la quinta es menos x quinta, ¿verdad? Y por 10, menos 10x quinta. Menos 3, perdón, menos x al cubo es menos x cúbica. Y por 7, menos 7x cúbica. Y 4 por menos x es menos 4x. Ahora, de aquí vemos que todo tiene signo negativo. Entonces, f de menos x es igual. Puedo factorizar el signo, ¿verdad? Menos 10x quinta más 7x cúbica más 4x. Y vemos que f de menos x es igual a menos, y lo que tengo en el paréntesis es f de x. Entonces, cuando se cumple esta condición, decimos que la curva de la función es simétrica con respecto del origen. Se trata de una función impar, ¿verdad? Función impar, y entonces es simétrica con respecto del origen. Esta sería la forma analítica de demostrar que una función es par o es par, impar o ninguna, ¿eh? Puede darse el caso de que no sea ninguna. Vamos a ver ahorita un ejemplo en donde no es par ni impar. Disculpe, Me profe, dicen, en una sí, función polimétrica puede haber, ¿cómo se dice? Estar elevado el exponente en par impar, o sea, por ejemplo, en vez de que sea 4x, que sea 4x al cuadrado, por ejemplo. sí, es el siguiente ejemplo y vamos a verlo cómo se comporta. Ah, vale, gracias. Sí, es nuestro siguiente ejemplo para determinar si es función par o impar y ver cómo se comporta cuando aparecen exponentes pares e impares, ¿no? Que ya lo inferimos, ¿verdad? La función no va a ser par ni impar, ¿verdad? Ninguna de las dos. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo. ¿Puedo cambiar de pantalla para el siguiente ejemplo? Sí, profe. Ok, bueno, entonces rápidamente, porque tenemos que la función sería, hay que determinar si esta función es par o impar. Bueno, ¿cómo determinamos si esta función es par o impar? Pues hay que evaluar f de menos x, ¿verdad? F de menos x sería menos y más 2.
Pregunta, f de menos x quedó igual que f de x. Chequenla. No. No, Entonces, la función no es par, ¿verdad? F de menos x es igual a menos f de x. ¿Quién sería menos f de x? Sería 3x séptima menos 2x cuarta menos x cúbica y menos 2. ¿Es igual a menos f de x? Tampoco. Tampoco, entonces esto es diferente y por lo tanto la función tampoco es impar. Entonces Profe. no es par ni es impar. Sí, adelante. ¿Por qué en 2x a la 4 es positivo y y x a la 3 es negativo? Porque menos x elevado, todo número real elevado a una potencia par es positivo. Entonces menos x a la cuarta es positivo. Todo número real elevado a un exponente par siempre es positivo. Todo número real negativo elevado a un exponente impar siempre va a ser negativo. Todo número real positivo elevado a un exponente impar siempre va a ser positivo. Entonces, menos x a la cuarta es x cuarta y por 2, 2x cuarta. Menos x al cubo es menos x cúbica y por más, menos x cúbica. ¿Sí? Sí, gracias. No, ¿de qué? Entonces la función no es par ni es impar, es decir, no es simétrica con respecto del eje Y ni con respecto del origen. ¿Más o menos? Entonces, Sí, esta es otra profe. herramienta que nos va a facilitar. Nos va a facilitar el trazado. Ok. Otra herramienta que nos ayuda es la intersección, las intersecciones X de polinomios. ¿Sí? Ya sabemos que hay intersecciones con el eje Y y intersecciones con el eje X. ¿A qué me refiero? Vean, por ejemplo, aquí la intersección con el eje X es en 0,0 y en el eje Y también. Pero en este otro caso, las intersecciones es en 0, 0 y en uno que en menos 1.20 y algo, ¿no? Y 1.20 y algo ahí interseca. Lo podemos determinar, no se preocupen. Aquí en herramientas, en raíces, tocamos la curva y ya nos da las intersecciones. Buscamos en álgebra, buscamos esas intersecciones que son el punto GHI y ahí están las intersecciones, ¿sí? El 1,1, no, 1.1 y coma y algo, que es 0, ¿no? Entonces ahí están las intersecciones. El menos 1.1832,0, el 0,0 y el 1 punto y algo, coma 0. Entonces ahí están las intersecciones. Esto, si recuerdan, es resolver una ecuación, ¿no? Las intersecciones con el eje X se obtienen haciendo y igual a 0. Y si hacemos y igual a 0, entonces se transforma el polinomio, se transforma en una ecuación y hay que resolver la ecuación. En este caso sería una ecuación de grado 3, ¿verdad? No, esta es de grado 5, perdón. ¿O no? ¿De qué grado es? A ver. No, de cuarto grado, perdón. Es que tengo otra encendida. Esa es de cuarto grado. ¿Sí están de acuerdo? Esa función es de cuarto grado. Entonces habría que hay que resolver la ecuación para encontrar las intersecciones. Pero bueno, se dice que una ecuación de grado n tiene a lo más n raíces. Esta función debería de tener a lo más 4 raíces. Yo solamente veo 3, ¿verdad? El punto G, el punto H y el punto I. Resulta que el punto H es una raíz múltiple, multiplicidad de orden 2. Es decir, al encontrar las soluciones, una sería menos 1.1832,0, la otra 0,0, o sea, sería una, pero esa se repite, 0,0 y es una raíz multiplicidad. Y vamos a ver qué comportamiento tienen cuando es raíz simple, raíz multiplicidad de orden par o de orden impar. Entonces, eso lo vamos a escribir justamente a continuación. Entonces, veamos.
intersecciones X de polinomios, o sea, con el eje X, ¿verdad? Intersecciones con el eje X de polinomios. Y bueno, primeramente, si C es un cero simple, o sea, una solución de la ecuación, ¿eh? Cero o cero del polinomio o raíz del polinomio o solución de la ecuación es lo mismo. Si C es un cero simple, entonces la gráfica de F de la función, ¿verdad? Pasa directamente por el eje X. Por el eje X en el punto C,0. Todos los puntos que están sobre el eje X tienen esta forma de las coordenadas, ¿sí? C,0, es decir, la ordenada Y es 0, por eso es lo que les decía, que es resolver una ecuación. Por ejemplo, si tenemos f de X igual a X cuadrada menos 2, y decimos que f de X es igual a 0, pues nos queda entonces X cuadrada menos 2. Acuérdense que hacemos Y igual a 0, ¿no? Vean, son de la forma X igual a C y Y igual a 0. Entonces, si hacemos f de X que es Y igual a 0, entonces encontramos los valores de X y esto nos da los valores en donde se da la intersección con el eje X. ¿Ok? A eso nos referimos. Y entonces, si la raíz es un cero simple, es decir, no es multiplicidad, no es una raíz multiplicidad, entonces la gráfica pasa directamente por el eje X. ¿A esto a qué se refiere? Si aquí tenemos nuestro eje X y por acá el eje Y, entonces, y suponemos que aquí está el punto C,0, entonces la curva pasa directo, ¿no? Algo así. Más o menos, esa es nuestra primera consideración de las raíces o ceros del polinomio. Chicos, ¿quién les está dando temas? A los que están en área 1, perdón. ¿Ya tienen profesor de Apenas temas? llegó, profesor. Sí, apenas llegó. ¿A quién les asignaron? ¿No No se sé. acuerdan? Felipe, creo, se llama. ¿Mande? Felipe. ¿Felipe Moisés? Sí, creo. Ah, ok. Felipe Moisés García. Ok, gracias. Los que están en temas van a trabajar con detalle todo esto de las raíces de polinomio, van a resolver ecuaciones de grado mayor a 2, de tercer grado, de cuarto grado, de quinto, etc. Entonces ahí van a trabajar con detalle cómo los métodos para resolver las ecuaciones de grado superior. Ok, entonces por ahí con calma en algún momento verán más detalles. Bueno, siguiente consideración. Voy a tener que cambiar de pantalla, chicos, porque no hay mucho espacio. Siguiente consideración sería si C es un cero de multiplicidad impar, si C es un cero de multiplicidad impar, entonces
La gráfica de F pasa directamente por el eje X pero se achata. En C,0. Vamos a representarlo gráficamente. ¿A qué se refiere? Vamos a suponer que aquí tenemos el punto de coordenadas C,0. Y entonces el punto lo que hace es como achatarse. Vean lo que hace, más o menos sube así y como que cambia de dirección. A eso se refiere con achatarse. Como que se forman dos ramas de una parábola, ¿no? Sí, en este punto justamente, en aquí. Entonces viene no pasa directamente, sino como que se achata, ¿verdad? Más o menos así sería. Ya le puse, quise corregir tanto que ya la dejé peor, déjenme corregirla. Entonces aquí está el punto C,0 y la gráfica viene subiendo, llega a este punto y cambia, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere. Entonces se achata. Entonces, si C es un cero de multiplicidad impar, puede ser 1, puede ser 3, puede ser 5, etcétera. La gráfica pasa directamente por el eje X, pero se achata. O sea, hay un cambio, ¿no? En el comportamiento, hay un cambio. ¿A qué me refiero con cambio, chicos? Más o menos lo voy a, pero no es parte de la gráfica, no se vayan a confundir. La parte de abajo, cuando llega al punto, como que sería el vértice de esta parábola, ¿sí o no? Y la otra sería como que el vértice de esta, ay, no tan feo. El vértice de esta otra parábola, ¿no? Así. ¿Verdad? Entonces, eso es a lo que me refiero, ¿eh? Bueno, entonces ese sería, si C es un cero de multiplicidad impar. Y por último, vamos a ver si C es un cero de multiplicidad par. Si C es un cero de multiplicidad par, y para ahorrarme tiempo, pues lo voy a escribir aquí directamente. Bueno, sería el último, sería si C es un cero de multiplicidad par, ahí está. Entonces la gráfica de F no pasa, ¿sí? La gráfica de F no pasa directamente por el eje X, ¿ok? No pasa, vamos a corregirle aquí. La gráfica de F no pasa por el eje X. Ok, no pasa por el eje X. No pasa por el eje X, sino que es tangente a este.
O lo toca, ¿verdad? En C,0. Y entonces vamos a reconstruir la gráfica para entender esta última consideración. Entonces, si tenemos nuestro sistema de referencia y tenemos una raíz par, de multiplicidad par, que puede ser 2, 4, 6, etcétera. Entonces, la gráfica no va a cruzar el punto C,0. Lo que va a hacer es lo siguiente, va a ser tangencia. Va a llegar, puede ser de esta manera, la va a tocar y sube. Entonces creo que necesito mover el punto un poquito más. Aquí está el punto. ¿Sí? Entonces llega, toca y rebota, ¿verdad? Hace tangencia, lo toca nada más, pero no cruza completamente el eje. Eso es a lo que se refiere con las intersecciones de X de polinomios. Pues bueno, entonces vamos a empezar a bosquejar gráficamente algunas funciones para ir aplicando estos conceptos. Profesor, ¿me podría repetir el primer enunciado de C? El Por primero, favor. Sí, por si favor. C es un cero de multiplicidad. No, perdón, si C es un cero simple, ¿verdad? Si C es un cero simple, o sea que nada más es, no es una raíz multiplicidad, sino que es un único cero. Si C es un cero simple, coma, entonces la gráfica pasa directamente por el eje X en C,0, entre paréntesis C,0. Entonces, si C es un cero simple, coma, entonces la gráfica pasa directamente por el eje X entre paréntesis C,0. Ok, Y gracias. bueno, vamos entonces a revisar algunos ejemplos rápidamente. Bueno, aquí mismo, ¿verdad? Déjenme ver si vamos a GeoGebra. A ver si los podemos hacer en GeoGebra. Bueno, vamos a ver. Veamos, por ejemplo, la función. Hay que bosquejar la gráfica de la función x cúbica menos 9x. ¿Qué podemos observar de esta función? Es una función polinómica ¿de qué grado? 3. Grado 3. Dominio, ya sabemos que son todos los números reales. Rango, todos los números reales. Función par o función impar, o ninguna. Par. Función impar, ¿verdad? Entonces es simétrica con respecto del origen. Raíces. Hay que hacer las raíces y entonces tenemos x cúbica menos 9x igual a 0, ¿verdad? Las intersecciones con el eje X, ceros del polinomio o raíces. Y al resolver esto tenemos x por x cuadrada menos 9 igual a 0. Hay que resolver la ecuación, en este caso se puede factorizar, ¿verdad? Una solución es 0 y las otras dos soluciones, ¿quiénes son? 3 y menos. ¿Sí o no? Sí, Si pero resuelven x cuadrada menos 9 igual a 0, queda x cuadrada igual a 9 y la raíz cuadrada de x cuadrada es x y la raíz de 9 es más menos 3. Recuerden que las raíces de orden par siempre vienen en pares. Una positiva la voy a hacer por única ocasión y una negativa. Es x1 igual a 0, ahí está. Vean, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Ojo, aquí enfóquense aquí con otro color. Esto dice x por x cuadrada menos 9 igual a 0.
¿Pero qué entendemos? Es un producto de dos factores que es igual a 0. Y existe la regla del producto que establece que el producto de dos factores es igual a 0 siempre y cuando uno de los dos factores sea 0. Entonces, por eso escribimos x igual a 0 y x cuadrada menos 9 igual a 0. Si x es 0, se cumple esa condición. Si x cuadrada menos 9 es 0, se cumple esa condición. Entonces, y nos quedan dos ecuaciones. La primera ya está resuelta, x igual a 0. La segunda hay que terminar de resolverla y nos queda x cuadrada igual a 9, x igual a raíz de 9, pero las raíces de orden par siempre vienen en pares, una positiva y una negativa. Entonces, más menos 3. Ya tenemos las raíces. ¿Quiénes son las raíces entonces? Las raíces, es decir, la intersección con el eje X, son intersecciones con el eje X, sería 0, 0, ¿verdad? Si X es 0 y evalúas f de 0, nos queda 9 por 0, 0, 0 al cubo 0, 0 menos 0, 0. Si f de x es menos 3, el punto de intersección nos queda menos 3, ¿cóma qué, chicos? Si son intersecciones con el eje x, 0, ¿verdad? 0, ¿no? Así es. Y el otro punto de intersección sería 3, 0. 0, porque justamente estamos diciendo que para esos valores de x, y es igual a 0, ¿no? Acuérdense, evaluamos f de x igual a 0. Y esas son las intersecciones con el eje x, es decir, resolvimos una ecuación de tercer grado para encontrar las intersecciones con el eje x. Bueno, entonces vamos a presentar esta información en nuestro sistema de referencia. Más o menos así. Ahorita lo vemos en GeoGebra, ¿eh? Y por aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Ok. ¿Cómo fueron los simples que obtuvimos? Ya los borré, de hecho. ¿Todos fueron simples o hubo de multiplicidad? Los ceros que obtuvimos. Hubo de multiplicidad, ¿no? No, porque las raíces o ceros fueron x igual a 0, x igual a menos 3 y x igual a 3. Todos son distintos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sería simple? Son simples. Entonces hay que localizarlos. Uno es en 0,0, ¿verdad? Entonces, aquí en 0,0 tenemos el punto de intersección en menos 3,0 y en 3,0. Ahí hay 3 puntos. Ahora, ninguno es de multiplicidad, entonces va a cruzar directamente la curva, ¿verdad? Del eje X. ¿Quién es el coeficiente de la función, chicos? X cúbica menos 9. ¿Quién es el coeficiente principal? ¿Es positivo o negativo? Positivo. Es positivo. Recuerden que la función es x cúbica, la escribo de este lado. F de x es igual a x cúbica menos 9x. El coeficiente principal es el coeficiente del término de mayor grado. El término de mayor grado es x cúbica, el coeficiente es 1. Es positivo. Si es positivo, entonces, ¿cuál criterio aplicamos del comportamiento de los extremos? A es negativo y N es impar, ¿verdad? Entonces aplicamos ¿cuál inciso? El inciso A, inciso B, inciso C o inciso D. Sí. El C, ¿verdad? Entonces una rama va a venir por acá, hacia abajo, y la otra rama va a venir hacia arriba. Y en esta zona no la voy a encerrar, pero ahí tenemos justamente el análisis que no nos da los extremos, ¿verdad? Déjeme borrarlo. Entonces, para bosquejarlo rápidamente, esta rama va a venir por acá, ¿no? A ver.
por aquí más o menos, y esta rama va a venir por aquí más o menos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora, como son simples, entonces, pues, esta rama lo va a cruzar directamente, ¿no? Y esta también. Entonces, ya está. Aquí va a cruzar. Entonces, esta rama tiene que subir ligeramente y bajar, ¿sí o no? Aquí, entre menos, para dar un poco más de información, entre 0 y 3, pues podrían más o menos evaluar, por ejemplo, para punto 5, a ver qué sucede. Pero bueno, la realidad es que ahorita es un bosque. Y entonces, después de este lado, pues, la gráfica viene así. Ay, cuando lo quiero componer sale peor. A ver. Entonces, más o menos, chicos, este sería el bosquejo de la gráfica. Vamos a verla en GeoGebra. Vamos a verla en GeoGebra. X cúbica menos 9X. Y ahí está más o menos, ¿no? Entonces, es un bosquejo. Les decía, por ejemplo, entre 0 y 3, pues puedes dar un valor intermedio. Por ejemplo, 1.5, evaluar la función. Y eso te indicaría hasta qué punto tendrías que elevarla, ¿no? Más o menos, si quieren más información. ¿Ok? Esta otra información que necesitamos para ver hasta qué punto llega, chicos, no se preocupen. Más adelante la vamos a ver. Cuando veamos la derivada, vamos a tener la oportunidad de determinar estos valores extremos. Vean, me va a determinar quiénes son esos puntos. El punto que alcanza, ¿verdad? No sé qué pasó, ya no se quiere mover. Sí, para ello vamos a utilizar la derivada, chicos. Para ello vamos a utilizar la derivada y lo vamos a conocer. Al punto A lo vamos a llamar un punto máximo local y al punto B un punto mínimo. Entonces, esos puntos más adelante los determinamos, ¿no? Pero si quieren dar una mejor precisión del bosquejo gráfico, pues entre 0 y 3 puedes dar un valor y a ver hasta dónde te avienta. Si evalúan cuánto les da la función evaluada para 1.5, vamos a ver qué valor les da para 1.5. Pues de hecho creo que es ese, ¿no? El del extremo. No es 1.7, pero les daría una aproximación, ¿eh? Menos 1.5 les daría una aproximación hasta dónde llega el punto, por si quieren más información, ¿ok? Lo mismo para 1.5, ¿no? Si evalúan, ¿qué les estoy pidiendo, chicos? Voy a la pizarra. Entonces, ¿quién sería f de 1.5? Son 3 medios, ¿verdad? 3 medios. Y sería 3 medios al cubo. Menos 9 por 3 medios. Y esto sería igual a, ¿qué sería? 27 octavos menos 27 medios. ¿Sí estamos bien? Sí. Y el resultado sería 27 octavos. Si lo convertimos a octavos, sería, ¿cuánto es? 4 por 27. ¿108? Sí. 108 octavos. Fracciones equivalentes, ¿verdad? 27 octavos menos 108 octavos. Y esto nos da como resultado 81 octavos. 81 Menos. octavos. Sí. ¿Sí? Menos 81 octavos. Y entonces localizan el menos 81 octavos, ya anda por acá. Y ¿cuánto es menos 81 octavos? Un poquito más de menos 10, ¿verdad? Entonces, pues ahí hacemos la rectificación, es lo que les digo, ¿no? Va a quedar más abajo entonces la gráfica. Ya no tengo espacio para trazarla, pero entonces la gráfica bajaría y luego subiría. Y lo mismo pasa del otro lado, ¿no? Si lo hacen para el positivo, para menos 3 medios, va a darles el mismo resultado más o menos. Entonces, ahí es donde podrían hacer ese ajuste, ¿verdad? Para tener un poco más de información. Entonces, algo así, ¿verdad? Y ya se va a parecer más
Entonces, ahora sí a la que tenemos en GeoGebra. Eso es ya un bosquejo más. Pero para obtener el valor exacto de A y de B, sí tenemos que utilizar el concepto derivada, que es uno de los temas que vamos a ver en la tercera unidad, la derivada. Entonces, ahí podremos determinar con exactitud las coordenadas de ese punto A, que se llama punto máximo, y las coordenadas del punto B, que se llama punto mínimo. ¿Ok? Profe, Bueno, ¿y ahí sí. cuáles serían las asíntotas? Las funciones polinomio no tienen asíntotas. Hay que esperarnos a que veamos las funciones racionales. Las funciones racionales sí tienen asíntotas. Entonces, hay que dar las características de las asíntotas, ¿sí? Y yo creo que eso lo tendríamos que ver mañana porque ya nos está ganando el tiempo. ¿O quieren que lo veamos hoy? Ya con esto queda lo de las funciones polinómicas o vemos otros ejemplos de funciones polinómicas. Otros Y ejemplos, mañana profe. las racionales. Sí, otros ejemplos. Eso está bien. Y mañana vemos las racionales, ¿les parece? Sí, Ok. profe. Sí. Vamos a analizar otro ejemplo. Entonces, vamos a cerrar. Y permítanme un segundo. Sería... Bueno, ¿quieren que desarrollemos todo? ¿Cómo se resuelve una ecuación de grado mayor a 3, 4? Nos llevaría un poco de tiempo, pero pues finalmente lo tienen que saber, ¿no? Porque a veces nos dan la función como polinomio y a veces ya no lo dan factorizado. Déjenme ver cómo les muestran la tarea. Y pues la mayoría no lo da factorizado. Entonces, tendríamos que resolverlo. Tendríamos que resolverlo. Y vamos a resolver el 40 y el 40 y el 42, ¿sale? Vamos a revisarlos. El 40 dice de los ejercicios que tienen, que no van a resolver ustedes, pero el 40 dice que es la función f de x igual a x cuadrada por x menos 2 al cuadrado. Estrictamente, pues digo, no me tienen que dar factorizada la ecuación, ¿verdad? Si la desarrollamos, esta ecuación, para que vean cómo no la darían como un polinomio, sería x cuadrada menos 4x más 4, y por x cuadrada sería, la función no la podrían haber dado de esta manera. Ya no la dan factorizada, pero pudieron haberlo dado de esta manera. X cuarta menos 4x cúbica y más 4x cuadrada. Déjenme verificar si es correcto. Sí, así está la función. Bueno, en este caso sería una función de cuarto grado. Y pues evidentemente vemos que en todos los términos hay un factor común que es x cuadrada y por eso ya no lo factorizaron, ¿verdad? ¿Cómo lo factorizaron? Para que vean cómo llegaron a la función que nos dan al inicio, sería x cuadrada multiplicado por ¿quién? Por x cuadrada para obtener x cuarta, por menos 4x para obtener 4x cúbica y por más 4. Y vemos que en el trinomio se puede factorizar, es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Como x menos 2 al cuadrado. Si ustedes desarrollan ese cuadrado, les da x cuadrada menos 4x más 4. Entonces, les pudieron haber dado esta función o el formato de esta función y ustedes llevarla a esta factorización. Y ahí ya nos facilita la solución, ¿verdad? Ya nos facilita la solución. Les digo que en temas van a haber técnicas de solución de ecuaciones de grado superior a 2. Pero bueno, aquí también tendríamos que entrarle un poquito.
Y entonces, en este caso, si quiero resolver ya la ecuación igualada con 0 para encontrar las raíces, entonces vemos que x1, bueno, por partes para que problema. Tenemos que x cuadrada igual a 0. Esta sería una parte y la otra que x menos 2, ¿verdad? ¿Igual a qué? A 0. Entonces, ¿cuáles son las raíces? Pero esta proviene de un cuadrado, acuérdense. Bueno, esta de aquí tenemos x1, debe tener ¿cuántas raíces si es de cuarto grado? 4 raíces. x1 es 0, x2 es 0. Aquí x3 es 2 y x4 es 2 también. ¿Por qué? Porque vean que x menos 2 está elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces se repite. Estrictamente se tendría que repetir x menos 2 igual a 0, x menos 2 igual a 0, ¿verdad? Porque eso es lo que significa x menos 2 al cuadrado. Entonces, de ahí se obtiene. ¿Ok? Entonces, esas son las raíces. Ya tenemos las raíces. ¿Sí estamos bien, chicos? Cópienle para ir bosquejando ahorita en la pizarra y luego lo vemos en GeoGebra. La función es par o impar, Profe, y chicos. son ¿Mande? ¿Hizo mal algo? par. Sí, las raíces son simples. No. Son de multiplicidad par. Vean, 0 aparece 2 veces y 2 aparece 2 veces. Son de multiplicidad par ambas raíces, tanto 0 como 2. Un polinomio de cuarto grado debe tener 4 raíces. Pueden ser reales o complejas. Las complejas siempre vienen en par. ¿Ok? Y eso también lo verán en temas selectos, las raíces complejas y los números complejos. Y en este caso, x cuadrada va a ser igual a 0, pues de ahí se cumple que x igual a 0, x por x igual a 0, ¿no? Es que estrictamente x cuadrada igual a 0 significa x, bueno, con otro color para que no haya problema, significa x por x igual a 0. ¿Y cuándo se cumple esto? Cuando x es 0 y cuando la otra x es 0, ¿no? Y lo mismo acá, x menos 2 al cuadrado igual a 0, se cumple para x menos 2 igual a 0 y x menos 2 igual a 0, porque eso significa x menos 2 al cuadrado. Entonces, si resuelves, aquí te queda x igual a 2 y x igual a 2, ¿no? Entonces, son raíces de multiplicidad par. En ambos casos, 0 es una raíz de multiplicidad par o un 0 de multiplicidad par. También 2. ¿Sí, más o menos? Ahora la pregunta es, ¿la función es par o impar? ¿O ninguna? Ninguna. Ninguna, ¿verdad? Si la revisan, tiene exponentes par en x, pero también tiene exponente impar. Entonces la función no va a ser simétrica con respecto ni del eje y ni del origen. Bueno, con esto vamos a empezar. ¿Cómo es el coeficiente principal, chicos? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Qué inciso aplicamos? Ah, ¿no? Ah, El exponente es par, el exponente n es par, es 4, y el coeficiente es positivo. Entonces, ¿qué inciso aplicamos? ah, El inciso A. Ok, vamos a verlo entonces. Las raíces son 0 y 2, ¿verdad? De multiplicidad. Entonces, vamos a checarlo. Vamos a trazar nuestro sistema de referencia. Y tenemos entonces que en 0
¿verdad? El punto 0, 0 es un 0 de multiplicidad par, pero también, ¿quién es el otro? ¿2? ¿Sí? Sí, profe. 2 también es de multiplicidad par. También es de multiplicidad par. ¿Ok? Bueno, como tenemos que aplicar el comportamiento extremo del inciso A, entonces una rama va a quedar hacia arriba y la otra rama también va a quedar hacia dónde? Hacia arriba, ¿verdad? De acuerdo con el comportamiento, si n es par y el coeficiente principal es positivo, entonces estas ramas van hacia el infinito. ¿Y qué pasa con los ceros de multiplicidad par? Dice que si un cero es de multiplicidad par, entonces la gráfica no pasa por el eje X. ¿Qué hace entonces? Lo toca. Lo toca, ¿verdad? Hace tangencia. Y entonces, pues, lo que hace es lo siguiente. Va a tocar, déjenme separarme un poco. Entonces, esta rama va a venir más o menos así. Va a llegar a ese punto, esta rama también. Y luego ahí, ¿qué pasa? Hace tangencia, la toca, entonces va a rebotar, ¿verdad? Este va a rebotar y este también va a que, ay, va a rebotar. Esa es la tangencia, ¿no? Y pues evidentemente por acá tienen que tener que un cambio así, ¿verdad? Habría que dar un valor entre 1 y 2 para ver a qué valor alcanza. ¿Quién sería la función que es, ya la borré, pero acá está, permítanme. La función es la 40, ¿verdad? Que era ya factorizada. Entonces, si la evaluamos para 1, ¿qué nos quedaría para 1? Sería 1 menos 2, sería menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado es 1, 1 por 1 es 1, entonces no andábamos tan lejos. Quiere decir que hay un punto, y ese nos va a ayudar en algo, que es el punto 1,1. Si evalúan la función para f de 1, veamos qué pasa para f. Lo voy a escribir, lo hice mentalmente, pero vamos a ver qué pasa para f de 1. Sería 1 al cuadrado por 1 menos 2 al cuadrado. Y esto es igual a 1, ¿verdad? 1 al cuadrado es 1, 1 menos 2 es menos 1, al cuadrado es 1, 1 por 1, 1. Entonces hay un punto en 1,1, que es más o menos aquí. Entonces, más o menos la curva hace esto y hace esto. Y esta sería nuestra gráfica, chicos. Vamos a verla en GeoGebra, ¿les parece? Sí, profe. Ok, vamos a verla en GeoGebra. Terminen, si están copiando o haciendo algún trazo, termine y ahorita lo vemos en GeoGebra. Bueno, entonces voy a GeoGebra. Y bueno, aquí está la gráfica trazada en GeoGebra, pues más o menos un bosquejo. De eso se trata, chicos, de que realizamos un bosquejo más o menos de cómo queda la gráfica de la función, ¿no? Entonces, compárenla, digo, es un poco complicado ahorita para mí estar trabajando en esta pizarrita, pero pues ya pronto utilizaré el otro pizarrón. Entonces, comparen y vean justamente lo que hace cuando es la raíz de multiplicidad par. Llega, toca y regresa, ¿verdad? Hace una tangencia. Nada más toca y no lo cruza. Regresa, rebota.
Entonces, ese sería otro ejemplo de una función polinómica. Muchas gracias, profe. No, ¿de qué? Chicos, ya nos ganó el tiempo, entonces quería ver otra función, una de grado 5, que es la 42, les había dicho. Está sencilla, de hecho, pero aquí lo importante también es que quede claro cómo se resuelven las funciones, bueno, cómo se encuentran las raíces de una función cuando no se puede factorizar, ¿verdad? Pero afortunadamente la mayoría que le tocaron, chicos, se pueden factorizar, entonces no va a haber tanto problema, ¿eh? No va a haber tanto problema. ¿Ok? Se pueden factorizar, entonces no. Si acaso la 41, pero ahí en la 41 pueden hacer un cambio de variable y hacer que x sea x cuadrada. Digo que sí, que x sea u cuadrada y les va a quedar la función menos u cuadrada más 2u menos 1. Ahí haciendo un cambio de variable y ya de esa manera la pueden resolver sin otra dificultad. Sería la única, ¿eh? Las demás se pueden factorizar, entonces, o las otras ya están factorizadas, entonces no hay problema. ¿Ok? Entonces, más o menos este es el comportamiento que tenemos que hacer. Vamos a ver, no, ya nos ganó el tiempo, entonces mañana vemos rápidamente la 41, que me imagino, déjenme trazarla nada más para que la vean. Me imagino que es el otro caso. Es x quinta. Un segundito, ya nos vamos, ya nos vamos. X quinta menos 4x cúbica. Sí, vean, efectivamente es el otro caso, ¿no? Aquí en este caso, como es x cúbica, rápido, para que vean. X quinta, aquí está. La función es x quinta menos 4x cúbica. Si factorizamos, nos queda x cúbica por x cuadrada menos 4. Y entonces de aquí se tiene que x es igual, x1 es igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0, ¿verdad? Porque x está al cubo. Y menos 2 y 2, ¿verdad? Y menos 2 y 2. Entonces, me regreso para que vean. En que queda en menos 2,0 hay intersección. En 2,0 hay intersección. Y 0 es una función de multiplicidad impar, ¿verdad? Sí. Es de orden 3. Entonces, ahí la curva no va a pasar directamente o no va a hacer tangencia, sino que va a achatarse, va a cambiar de dirección, ¿verdad? Es como les decía, si te vieran como que una parte, una rama de una parábola y en ese punto cambia hacia la otra parábola, ¿no? ¿Sí? A eso es a lo que nos referimos. Entonces, este sería el ejemplo en el que tenemos un cero de multiplicidad impar. ¿Ok? Vayan intentándole, chicos. Mañana, si hubiera alguna duda, con gusto. Y mañana vemos rápidamente las asíntotas, chicos. ¿Sí? Mañana vemos Sí, las profe. asíntotas. Muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias, profe. Entonces, Nos vemos, profe. creo que por hoy ya nos ganó el tiempo, chicos. Les agradezco su tiempo y su paciencia. Y bueno, si no hay otra cosa que comentar, nos vemos mañana. Por Nos favor. vemos, profe. Que tengan una Sí, excelente profe, tarde, nos chicos. vemos.